Tengo 77 años ahora. No se puede vivir para siempre, ¿sabes? Así que si este procedimiento de limpiarme la sangre no resulta, entonces me quedarían probablemente unos pocos meses para lograr antes de que mi riñón se muera. Así que más o menos es por eso que quiero continuar con la entrevista ahora. Lo que has visto y por lo que has pasado es demasiado importante que la gente lo sepa. Podemos empezar desde el comienzo con tu carrera militar y pasar a cuál fue exactamente tu experiencia. Fue cuando fui ingresado en la milicia en el ejército de los Estados Unidos. Después de eso, fui enviado a un centro de entrenamiento al este de los Estados Unidos. ¿En qué año fue esto? En el 58. Fui al curso de centro de entrenamiento y en esa época asistía al curso de radioteletipo y también al curso de criptografía. Habían 5 instructores que trabajaban en el servicio militar. Así que ellos arrastraron a su top 5 de estudiantes y yo era el número 3 de la clase. Así que fui arrastrado como instructor. Entonces, en ese tiempo, ¿también trabajabas para la CIA? No, Sí. no. Un día mi jefe se acercó y me preguntó si quería ganar un dinero extra. Yo le contesté, el dinero es bueno. Así que me explicó cómo podía entrar en lo ultrasecreto dentro de la Casa Blanca con una autorización para el trabajo. Y yo pensé, Dios, eso debe ser algo exclusivo. Y le dije, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Él me dijo que era director de la CIA del este de los Estados Unidos. Y le dije que yo no sabía, y él me dijo que se suponía que no lo tenía que saber. Después de unas 6 semanas, mi autorización de la seguridad llegó. Yo tuve mi carné de la CIA. Era una tarjeta de identidad, como una tarjeta de crédito que deslizabas para las puertas para poder entrar. El nombre que usaba en esa época era falso. Nunca usé mi verdadero nombre. Empecé a trabajar con él y con el proyecto en el cual estaba. Este proyecto se llamaba el Libro Azul, el cual era parcialmente un fraude. ¿Estás diciendo que algunos de los casos que el Libro Azul eran completamente ficticios? Sí. Pero los casos que teníamos venían, creo que de Fort Fairville y Maryland. Fort Fairville. Sí, eso. Y no venían del Pentágono ni de los cuarteles de la CIA. Pero nosotros obtuvimos informes de ciertos avistamientos en México, en Italia o donde fuera. Y luego íbamos tras la gente que los hubiera perseguido y salíamos y los entrevistábamos para ver si eran casos falsos o si eran reales. ¿Extranjero? ¿Frecuentemente? Yo no viajaba, siempre me mantuve alejado. Pero la gente de la CIA que trabajaba en esto sí que lo hacía. Recibíamos un informe nuevo, probablemente un par de veces por semana. Yo apenas estaba entrando al ejército cuando me alisté, así que realmente no tenía mucho conocimiento de nada. Pero mi jefe me inscribió en el proyecto Libro Azul y en lo que habían encontrado hasta ahora. Y como menos que encontrabas eran grises y aliens y el incidente de Roswell. ¿Cómo te sentiste cuando te arrojaron todo esto por primera vez? ¿Cuál fue tu primer sentimiento? Bueno, estaba abrumado con todo esto. Yo le dije que no sabía si la gente podría juzgar por sí misma si esto era real o no, cuando tenía muy poco conocimiento. ¿Y qué dijo él?
Él dijo que deberíamos construir la información en el proceso y ver cómo resultaban las cosas. Luego estaba que no te permitían decir nada a nadie, ni a tus amigos, ni a tu familia. No podía decirle nada a nadie. De hecho, hice un voto de no poder decir nada hasta que tuviera 40 años y un poco más hasta los 50, lo cual sería en el 2010. Hiciste todo este trabajo de criptografía, buscaste imágenes, fotografías, vídeos, y era más o menos en 1958, alrededor de ese año. ¿Qué pasó después de esto? En esa época el proyecto Libro Azul se fue, ¿sabes? Los miembros de la firma de esos días que declararon que no había nada. Y le dijeron al mundo que todos los ovnis eran falsos. Estafas, globos, problemas psicológicos, lo que fuera. Globos. Sí. Así que mi jefe se me acercó y me dijo que íbamos a hacer una nueva firma. Y le pregunté a dónde íbamos y me dijo que a la capital, que íbamos a ser parte de la promoción de Eisenhower para tratar de encontrar algo sobre todo tipo de aliens que el MG-12 supuestamente encontraron, pero nunca se informó de ello. El MG-12 era el grupo de control OVNI, así le llamaban entonces. Sí, nos llamaron para que entráramos en el despacho oval y estaba el presidente Eisenhower junto a Nixon. Nosotros llamábamos a la gente del MG-12 del Área 51, pero ellos nos dijeron que el gobierno no tenía ninguna jurisdicción sobre lo que estaban haciendo. Así que un general nos dijo que nos fuéramos, que no teníamos ninguna razón. Así que Eisenhower nos dijo: quiero que tú y tu jefe voléis hasta allí y quiero que les deis un mensaje. Quiero que le digáis a quien quiera que esté al cargo que tienen hasta la próxima semana para ir a Washington y traerme un informe. Que si no lo hacen, llevaré mi ejército personal a Colorado y vamos a apoderarnos de la base. No me importa qué clase de material clasificado tengan. Vamos a apoderarnos de esta cosa. ¿Eisenhower iba a invadir el Área 51? Sí, Área 51, así es, con su ejército principal. Así que tú fuiste con tu superior, volando hasta allí. ¿Aterrizaron y qué pasó? ¿Puedes describirnos todo el proceso de lo que vistes? Ellos nos llevaron hacia adentro del área y habían como diferentes puertas de garaje. Y dentro de esas puertas de garaje habían diferentes platillos volantes. El primero era la nave de Roswell. Estaba como estrellada, pero aparentemente todos los aliens que iban allí murieron, excepto una pareja. ¿Vistes la nave de Roswell? ¿Qué otras vistes? Bueno, la de Roswell era realmente extraña, porque parecía de un material muy pesado, un laminaje de aluminio. Tenía unos cohetes a los lados y podías levantarlo todo, y probablemente pesaba unos 150. ¿Te llegaron a decir qué fuente de poder tenía esta nave? Sí, era como una especie de fuerza gravitacional invertida de alguna manera. De hecho, más tarde obtuve el código matemático de la gravedad invertida en una tarjeta de 30×5. Pude ver todo tipo de grises y demás. ¿Cómo vistes esa evidencia? Bueno, después de que nos mostraran el vídeo de la autopsia, y que el coronel
Nos dijo, cuando lleguemos allí podrán entrevistar a un par de aliens grises. Muy bien, justo ahí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues pensé, Dios, no teníamos ni idea de que veríamos algo real, porque siempre eran grabaciones. ¿No se te aceleró el corazón en ese momento? A mi jefe se le permitió entrar y hacer una especie de entrevista parcial. Así que podrías describirnos cómo eran los aliens Este grises. se veía un poco oriental. Solo me pregunto que si este parecía casi humano, ¿qué hay de los que no lo parecían? No, él parecía humano en cuanto al tono de su piel. Y básicamente por la forma que tenían sus ojos. ¿Cómo era el tamaño de su cabeza, comparado con la de los humanos, por ejemplo? El cerebro era un poco más grande. Y algunos tenían la nariz muy pequeña. Y los oídos eran como solo huecos. La boca era pequeña. ¿Y para qué te llevaron allí, de todas formas, a ver un alien cuando... ¿Cómo era el punto? Regresar y contarle al presidente que en realidad sí que tenían a uno. Así que él no sabía No. que eso existía, No, que había un alien con esa forma. ¿Qué hiciste en esa área? ¿Terminaste o tenían más cosas que sí, hacer? básicamente terminamos en una de las secciones del Área 51. Nos llevaron al edificio principal donde vimos un U-2, el cual, por supuesto, no sabíamos que existía. Y el modelo SR-71, el pájaro negro. Sí, el pájaro negro. Así que, como mencioné antes, no era un modelo actual, sino una versión anterior. Sí, versión anterior. ¿Fuiste directamente a Washington? ¿Después de eso, o fuiste a otro sitio? ¿Viajaste en una Volamos en un avión de pasajeros a la base aérea. Y entonces tomamos el Luke Electra del presidente Eisenhower para regresar a Washington. Tú y tu supervisor, tu oficial superior, se reunieron con el presidente. Sí, ¿Puedes describirnoslo? bueno, nos reunimos con él en la segunda planta del edificio OSS Warehouse. Y Eisenhower y Nixon estaban allí. Y también Hoover. Así que nos preguntaron qué ocurría y les contamos toda la situación alienígena y sobre los proyectos secretos y demás. Él quedó completamente fascinado. Fue la primera vez que me pareció verle preocupado. ¿Sabes? Como si estuviera intranquilo. Yo pensaba que Eisenhower ciertamente sabía que los platillos volantes eran reales. Sabía que existían los aliens. Así que solo me pregunto, ¿por qué se había sorprendido? Se sorprendió con los programas encubiertos. Yo nunca dije, no puedo hablar de esto, tengo que mantenerlo en secreto. Tu nombre verdadero. Me refiero al nombre con que te criaste, el nombre diferente Sí, con el que nunca tenías. lo usé en la CIA en absoluto. Ahora, ¿qué hay de hoy en día? Está siendo grabado públicamente y esto sigue siendo información confidencial. E incluso antes hablaste de la fecha límite de seguridad, que tal vez ya expiró. A los 50 años, ¿no? Pero aún así, sigues preocupado. Linda hizo una llamada telefónica. Su teléfono fue intervenido y tienen mi número. Y a través de la compañía telefónica pueden encontrarme, etcétera, etcétera. Cuando te encontraron, ¿qué ocurrió? Iba a la tienda de alimentos y dos tipos de traje negro llegaron en un Lincoln, bajaron del auto y vinieron a verme y me dijeron, será mejor que no publiques ni le digas nada más a nadie, ni a Linda tampoco. Gracias. Así que en ese momento lo hice, me detuve. Eso fue suficiente para intimidarle. Me mantuve anónimo, nunca mostré mi cara ni nada.
Realmente muchas gracias por hacer esto. Sí, bueno, supongo que fue una buena idea porque me siento mucho mejor habiéndolo dicho. Puedo sentir como si me hubiera quitado un peso de los hombros. Porque tengo muchos secretos que he acumulado con los años.